Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio y elaboramos una biografía, una cronología como si hubiera vivido en la realidad. Normalmente elegimos personajes de novela, de series de televisión, de películas, de cómics y, como en este caso, de videojuegos. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Gordon Freeman. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Gordon Freeman es un personaje ficticio y protagonista principal de la serie de videojuegos Half-Life, creado por Gabe Newell y diseñado por él mismo, además de por Mark Laidlaw, Chad Jones y David End. Gordon Freeman es un hombre americano de Seattle, graduado en el MIT y con un doctorado en física teórica. Fue un empleado en Black Mesa. Gordon Freeman ha sido bien recibido por críticos y varios sitios de videojuegos que lo consideran a menudo uno de los personajes de videojuegos más grandes de todos los tiempos. Bien, un poco su creación por el director de Half-Life, Gabe Newell, que acuñó el nombre de Gordon Freeman durante una conversación con el escritor Mark Laidlaw en su coche. Incluye un homenaje al físico y filósofo Freeman Dyson. Newell propuso a Laidlaw ponerle el nombre Dyson Pointer, pero al final terminaron poniéndole Gordon Freeman. La textura para la cabeza de Gordon era demasiado difícil para el trabajo de una persona, así que los diseñadores de Bell combinaron referencias de 4 personas. Un modelo temprano de Gordon, apodado como Iván el motociclista espacial, era un hombre corpulento y con bastante barba que lleva equipado un traje de protección de color amarillo. Otras versiones del concepto de Gordon presentaba diferentes tipos de gafas, una coleta y un casco. Gordon nunca habla, toda opción está vista a través de los ojos de Gordon, con el jugador reteniendo control de las acciones de Gordon casi todo el tiempo. El rostro de Gordon es solo visto en la carátula y menú de juegos y también en anuncios, y fue visto por primera vez en apariencia en Half-Life Alyx, ya que hasta ahora no había hecho falta que apareciera. Además, el director dijo que no veía ninguna razón para darle voz a Gordon. Su edad es unos 27 años y su estatura más o menos de 1,80, color de pelo castaño y ojos verdes. Su nacimiento parece ser que está entre 1972 y 1982. Durante todos los juegos, Gordon lleva un traje especial conocido como HEP, el cual está diseñado para proteger al usuario de radiación, caudales de energía, etc. La característica principal del traje es su armadura reactiva de alto impacto. El traje totalmente cargado puede sobrevivir varios golpes de armas pequeñas e incluso un disparo de lanzacohete. El traje puede ser recargado por varios medios y tiene su suministro de oxígeno propio y además inyectores médicos como morfina y neurotoxina. También incluye una linterna, una radio y varios dispositivos más. Está vinculado a un sistema de ordenador que constantemente controla la salud del usuario y sus señales vitales, y además reacciona a cualquier cambio en la condición del usuario. También proyecta la salud y dentro del traje de HEP a un ordenador para que esté todo el tiempo controlado. Más adelante en el juego, el traje es equipado con un módulo de salto largo opcional, así que Gordon puede saltar distancias grandes. En la segunda parte del juego, Gordon recibe el nuevo traje Edge, el cual carece de módulo de salto largo, pero tiene varias capacidades nuevas como zoom visual o inyector de antiveneno. Bien, el traje en principio utiliza una fuente de poder para que la linterna correr un suministro de oxígeno, pero en el episodio 2 la linterna fue separada de las otras 2 opciones para una mejor experiencia del juego. Bien, la biografía de Gordon es nativo de Seattle, en el estado de Washington, y Freeman albergó un interés temprano en la física teórica como la mecánica cuántica y la teoría
de la relatividad. Sus inspiradores fueron Albert Einstein, Stephen Hawking y Richard Feynman. Como les he comentado antes, se graduó en el MIT obteniendo un doctorado en física teórica. Después de graduarse en el MIT, Gordon viaja a Austria y observa una serie de experimentos de teletransportación realizados por el Instituto de Física Experimental en Innsbruck, pero se desilusiona con el lento ritmo de investigación de teletransportación en la academia y comienza a buscar fuera trabajo más allá del sector educativo. Por coincidencia, el mentor de Freeman en el MIT, el Dr. Isaac Kleiner, se ha hecho cargo de un proyecto de investigación en un centro integrado de propiedad estatal conocido como Black Mesa Research Facility y le ofrece un trabajo a Freeman. Él acepta, esperando que al menos parte de la inmensa financiación se destinará a aplicaciones civiles de astrofísica y computación cuántica. Bien, en la primera parte de Half-Life se ve a Gordon trabajando en las instalaciones de Black Mesa en el sector C con el equipo de materiales anómalos. En lo que parecía ser un día típico, Gordon y su equipo realizaron un espacio con un cristal de origen desconocido. Sin embargo, algo sale mal y el experimento abre una fisura interdimensional en el espacio-tiempo. Por allí van a entrar o se te van a teletransportar vidas alienígenas dentro de las instalaciones atacando al personal. A medida que el personal científico, militar y civil cae bajo el ataque alienígena, Freeman se ve obligado a luchar, siendo no solo atacado por los monstruos alienígenas, sino también por la unidad de combate de entornos peligrosos, una fuerza militar del cuerpo de marines enviada para contener la situación y silenciar al personal de Black Mesa. El físico teórico, inexperto en estas lides, de alguna manera logra sobrevivir al caos impresionando a los pocos científicos supervivientes y guardias de seguridad con sus actos heroicos, convirtiéndose rápidamente en el objetivo de alta prioridad de la unidad de combate de entornos peligrosos. Freeman finalmente logra llegar al complejo Lambda, donde es transportada a Shen con el objetivo de derrotar al líder de la invasión alienígena. Después de la exitosa eliminación del líder alienígena llamado Nihiland, Freeman conoce al G-Man, que había estado observando a Freeman durante todo el incidente de Black Mesa. Él brevemente teletransporta a Freeman a varios lugares de la Tierra y terminando en el tren que abordó el día del incidente, donde le ofrece a Freeman dos opciones: trabajar para él y sus misteriosos empleadores, o en caso contrario le ofrece una batalla en la que no podrá ganar. Gordon acepta trabajar para él y es puesto en animación suspendida. En la segunda parte, en Half-Life 2, comienza cuando G-Man habla con Gordon luego de mantenerlo en animación suspendida durante casi 2 décadas, durante las cuales no envejeció físicamente, y Gordon despierta en un tren con destino a la ciudad 17. Freeman aprende rápidamente que la Tierra ha sido conquistada y ocupada por el Imperio Transdimensional y necesitan su ayuda para poder arreglar, digamos, la situación. Durante el transcurso del juego, Gordon lucha contra las fuerzas de la Alianza a fin de liberar a la humanidad y contra unos seres llamados los Vortigauns. Ya famoso por su papel en el incidente de Black Mesa, Gordon desarrolla rápidamente una reputación legendaria entre la población humana superviviente de la Tierra, que comienza a mirar hacia él y se refieren a él por títulos tales como el hombre libre, Freeman. Después de matar a decenas de soldados, Gordon dirige un asalto en la prisión Nova Prospects junto con Alyx para rescatar a Ellie, y donde también descubren que Judith era una traidora, una serie de personajes que van apareciendo durante el juego, que son sus antiguos colegas, incluido a Isaac Kleiner, Barney Colhoun, Judith Mosma y Ellie Vance, y también con su hija Ali Vance y su mascota Robot Dog. Gordon luego se infiltra en operaciones de la Alianza. Sin embargo, es capturado junto a Alyx y Ellie. Sin embargo, son liberados por la doctora Mossman y con la ayuda de Alice, Gordon destruye el reactor de energía oscura de la Ciudadela. Al hacerlo, también evita que Brin escape hacia el mundo de la Alianza matándole, aunque queda atrapado en la explosión del reactor junto con Alice. Gordon es rescatado por el G-Man
aparentemente dejando a Alice para morir, quien le dice a Freeman que está impresionado con su trabajo y ha recibido varias ofertas tentadoras por sus servicios. Él pone a Freeman de nuevo en estasis, esta vez sin darle la ilusión de una elección libre. Bien, luego tendríamos Half-Life episodio 1, donde Gordon se reúne con Alice Vance, siendo ambos rescatados por los Vortigaunts, y esto desagrada en gran medida al G-Man. Gordon recupera la conciencia bajo un montón de escombros y es encontrado por Alyx y Dog. Su proximidad a la ciudadela, junto con su inminente explosión que destruirá gran parte de la Ciudad 17, les obliga a regresar al interior para intentar seguir en la lucha. La Alianza considera esto positivo, ya que la explosión subsiguiente destruiría a toda la Ciudad 17 y gran parte de los alrededores, junto con cualquier ser vivo. Con una copia del mensaje, Gordon y Alyx escapan de la ciudadela y se encuentran con Barney y otros supervivientes, a quienes ayudan a escapar de incontables tropas de la Alianza que persiguen a Gordon y Alyx por haber robado la información de la ciudadela. El dúo finalmente escapa de la ciudad a través de un tren de evacuación, mientras el núcleo de la ciudadela se vuelve crítico y explota. La gigantesca onda de choque resultante descarrila su tren. Después de este último evento no se vuelve a ver más a Barney, pero se presume que está vivo. Después tendríamos Half-Life 2 episodio 2 y Gordon despierta en el tren destrozado y es liberado por Alyx. Y ambos observan que un enorme superportal se está formando sobre lo que alguna vez fue Ciudad 17, lo que le permitiría a la Alianza enviar refuerzos una vez que esté completamente formado. Los datos que ellos transforman son la clave para destruirlo. Gordon y Alyx se dirigen a la base de la Resistencia, White Forest, donde los datos pueden ser enviados a un satélite en órbita a través de un cohete, lo que le permitiría que la Resistencia cierre el portal. Después de que Alyx es herida críticamente por un Raptor, Gordon ayuda a los Vortigaunts a salvarla con un ritual de sanación, dando al G-Man la oportunidad de hablar con Gordon. Durante esta conversación, el G-Man revela a Gordon que salvó a Alyx del incidente de Black Mesa. También induce un mensaje en el cerebro de Alyx para su padre: prepárate para consecuencias imprevistas. Cuando el dúo llega a White Forest, después de un casi mortal encuentro con un consejero de la Alianza, se reúnen con él y con Kleiner, y se presentan formalmente al Dr. Arn Magnusson, quien está al mando de la base. Después de que Gordon sella al silo secundario de la base ante un ataque sorpresivo de la Alianza, Gordon, Alyx, Kleiner y Ellie observan la transmisión de la doctora Mossman, adquirida con los datos robados de la ciudadela. Revela que ya ha localizado el Borealis, un buque de investigación de Aperture Science que contiene una tecnología increíblemente avanzada, algo supuestamente capaz de causar otro Black Mesa. El G-Man obliga a Alyx a entregar su mensaje subconscientemente, causando un gran sobresalto en Ellie. Una vez que Ellie está a solas con Gordon, revela que él también conoce al G-Man, refiriéndose a él como nuestro viejo amigo. Con la Alianza ahora enviado zancudos para destruir el cohete, Magnusson recluta la ayuda de Gordon para detenerlos a través del uso de dispositivos explosivos especiales conocidos como dispositivos Magnusson. Después de repeler el ataque, es finalmente lanzado y el portal es cerrado, mientras Gordon y Alyx se preparan para ir a irse al Ártico para encontrar el Borealis en un viejo helicóptero. Son emboscados por consejeros que someten a Alyx y Gordon y asesinan a Alyx antes de que Doc los obligue a huir. Esta parte termina con Alyx llorando sobre el cuerpo de su padre. Después tendríamos Half-Life Alyx, y Gordon es mostrado a Alyx por G-Man al final de Half-Life Alyx. Se había disgustado por la falta de progreso que Gordon había logrado y Alyx sería un reemplazo adecuado para él. Su traje Head fue dañado por el ataque de los Advisors. En la escena postcréditos, después de la resurrección de Ellie Vance, ya que en esta parte prácticamente no aparece Gordon, aparecerá un poquito mientras Ellie jura vengarse de G-Man por quitarle a su hija. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente.
También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión, con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo. Toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.